Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Continuamos con nuestra serie de estudio acerca del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Vamos entonces ahora con la mentira número 39. Vamos a verla. Esta mentira dice, ya no aguanto más, ¿no? Y es que pensemos un poco en el sufrimiento como en un horno, ¿no? ¿Cierto? En el horno de la aflicción. Cuando estaba preparando esto, no pude evitar pensar en alguien cuando está frente, por ejemplo, mi esposo que no es un gran cocinero, frente a la estufa. Él siempre en las noches, cuando ya tarde siente hambre, va y se prepara siempre una arepa. Solo tiene que prender el fogón, esperar un ratico, él la pone y se va a seguir viendo televisión. Y yo me despierto con el olor a quemado, ¿no? Pusiste una arepa, porque es una regla, y sale corriendo a comerse su arepa quemada, le quita lo quemado y se la come. El punto es que esto no se parece en nada al horno del sufrimiento, precisamente porque el que está detrás de esto es el Señor. Él tiene el tiempo perfecto. Él no nos va a dar, lo que decía la hermana Rosmira, ni un minuto más de aflicción que no podamos soportar. El Señor está ahí, viendo nuestro corazón, cómo es moldeado en este horno y con sus manos listas en el termostato a apagar el fogón. Así es. Él está vigilante de nuestro corazón. Él nos protege. Él es el que tiene cada cosa medida. Todo esto descansa nuevamente en su infinita sabiduría. Cada circunstancia que vivimos ha pasado antes por las manos amorosas de Dios. Ese es el punto. Todos hemos enfrentado momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más, momentos en los que hemos dicho, nuestras emociones salen a flote y hemos dicho, no puedo más. Yo no puedo imaginar la situación de Elizabeth Elliot al lado del radio escuchando esa situación, o cuando la hermana Rosmira, sin ir tan lejos, la llamaron a contarle el accidente de su esposo. Sí, son momentos difíciles, definitivamente no podemos imaginarlo de otra manera. Como cualquier otro engaño, sin importar lo que las emociones o las circunstancias dicten, la palabra de Dios es la que es la verdad. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Creo que pensaba cuando estaba preparando el programa que sigue siendo un versículo que es oportuno, lo cita Nancy en el estudio de esta mentira, precisamente porque quizás no define Pablo qué es exactamente ese aguijón, ¿no? Entonces hay varias cosas que caen en ese aguijón. Un sufrimiento, una pena. El punto es que podemos bastarnos en su gracia, cualquiera que sea la circunstancia. Digamos que en estos días estaban en el programa de Viva Nuestros Corazones hablando sobre las espinas. Y hablaban precisamente de lo que tú estás diciendo. Dice que este aguijón, este regalo se convirtió para Pablo en un recordatorio constante de su debilidad, de su necesidad de Dios, de su dependencia de Dios y de la fuerza que la gracia de Dios puede darle en medio de su debilidad. Él llegó a reconocer su aguijón, así como nosotras tenemos que reconocer nuestras espinas como un regalo de Dios. Nosotros le damos gracias por las bendiciones, pero no damos gracias por las aflicciones. Y más o menos la conclusión es esa, que aún en esos momentos de sufrimiento, que a veces, por lo menos yo he sufrido una deuda y uno no duerme, cómo pago, todo eso. Digamos que hay cosas que uno dice que son pero no, son sufrimientos. Entonces dice ahí como darle gracias al Señor porque, por ejemplo, una deuda, porque tomé una mala decisión, que aprendí. Cuando voy a hacerme a algo, tengo que primero planear si puedo o no puedo, ¿no? Entonces, después dice, él llegó a reconocer su aguijón, así como nosotras tenemos que reconocer nuestras espinas como un regalo de Dios. ¿Qué hacemos con un regalo? Lo recibes, lo aceptas, le agradeces al dador, no debe ser rechazado, no debe ser recibido debe ser recibido con gratitud. Piensa en tus espinas. ¿Alguna vez has aceptado esas espinas como un regalo de Dios para tu bien? ¿Alguna vez te has detenido a reconocer recientemente? Pueden estar en tu pasado, pero quizás esa espina todavía te está abofeteando, todavía te está golpeando. No va a desaparecer, es crónica, es recurrente. Te has detenido a decir,
Dios, sé que esto viene de ti, es por mi bien, lo recibo, te doy gracias por lo que tú quieres hacer en mi vida a través de esta espina. Sé que tú debes saber que esto es lo que necesito en este momento de mi vida. Y una vez, es lo mismo que cuando el niño está aprendiendo a caminar. Si el niño no se cae, si no lo intenta, no aprende, pero al intentarlo se cae. Dice, a veces el aprendizaje de uno es así, o sea, uno no aprende a veces sino a los golpes. Pues no, digamos que en este momento no es así, pero sí, o sea, a veces uno necesita ese sufrimiento. Si los papás no lo disciplinan, pues... La hermana Diana nos comenta en el chat, el sufrimiento moldea nuestro carácter y es una oportunidad para experimentar en algo la humillación que sufrió Cristo en la cruz por amor a nosotros. Además, el sufrimiento nos ayuda a aborrecer esta vida, a no tener apego a ella y lo que nos ofrece este mundo, haciéndonos añorar la vida venidera. El sufrimiento debe cumplir su propósito de prepararnos para la vida eterna. Bueno, entonces continuamos con la reflexión acerca de que todas estas cosas, como nos decía Pilar, de las espinas, caben para identificarnos con las palabras de Pablo, porque su gracia puede bastarnos. Esas espinas puede ser que ya no podemos soportar más noches sin dormir por causa de un bebé enfermo, ya no podemos seguir más con un matrimonio difícil, o ya no podemos aguantar más un agravio por parte de mi suegro, dice acá, lo dice el libro. Ya no puedo aguantar seguir más con 3 adolescentes en casa y una madre con Alzheimer. Son circunstancias difíciles, pero son reales, ¿no? Son reales y complejas todas. Sin embargo, el punto aquí es, y esto ya lo hemos visto, que nuestras emociones no nos están señalando la verdad, ¿no? Es obvio que se mueven frente a estas circunstancias, se tienen que mover, ¿no? Pero ellas no nos están marcando la verdad. El punto es que si, ya sea que lo creamos o no, como hijas de Dios, esa es la verdad. Nos podemos bastar en su gracia. Es posible. Su gracia es suficiente para cada momento, para cada circunstancia, para cada detalle, para cada necesidad y para cada fracaso en nuestras vidas. Ya sean hijos rebeldes, un esposo que no los ama, criar 3 hijos sin un padre, una soledad insoportable, opresión por la culpa, hormonas fuera de control, adicción a sustancias químicas, todas esas situaciones, cualquiera que sea el caso de la persona que nos esté escuchando, los recursos divinos están a tu disposición. Esa es la verdad y la verdad es Cristo. Él es quien nos hace libres. Y este es el fondo del asunto en esta mentira. Es que ¿a quién le creemos? ¿Creemos en Cristo o creemos en nuestras emociones? Si creo en el Señor, por fe puedo continuar y los sentimientos se alinearán posteriormente. Vamos a esta cita, Hebreos 6, del 17 al 20. Vamos a analizar esta cita. Creo que es bastante oportuna para pensar en el tema del sufrimiento. Del 17 al 20. 6, 17 al 20. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas 2 cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Dice algo sobre la esperanza que está delante de nosotros? Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Ok. Entonces aquí hay varios puntos que son importantes para reflexionar y que son esperanzadores. Él está hablando aquí de los herederos de la promesa y está hablando de un atributo de él, ¿no? Nuevamente, para los que buscan refugio. ¿Recuerdan cuál mencionó?
La inmutabilidad, ¿no? Porque no cambia de parecer. Tiene un objetivo, ¿no? A quienes buscan refugio en el Señor, los herederos, ¿quiénes? Los que buscan refugio y que son herederos de la promesa. Mostrarle dos cosas que son inmutables, porque son de Dios. Y es imposible que Dios mienta. Uno, que quienes hemos buscado refugio seamos animados, ¿no? ¿Cómo dice el versículo exactamente? Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Que seremos animados. Y dos, ¿sí? Que seremos animados cuando busquemos refugio. ¿En qué? En la esperanza que está puesta delante de nosotros, que es un ancla firme que penetra detrás del velo. ¿Quién es? Cristo. Cristo, inmutable. Podemos descansar en Él y podemos enfocarnos en Él, ¿no? Es decir, que si somos intencionales en medio del sufrimiento y buscamos refugio en el Señor, vamos a encontrar consuelo. Esto nos debe animar a contender por la fe. Yo sé que este tema de contender por la fe siempre lo hemos estudiado en referencia a los falsos maestros, ¿no? Pero ¿qué es lo que enseñan finalmente los falsos maestros? Filosofías anticristianas. ¿Y qué es lo que rezan y dicen nuestras emociones cuando estamos en medio de una circunstancia difícil? Filosofías. Pobre de mí. Ya no aguanto más, o estas circunstancias son las que determinan lo que yo soy. Todas esas mentiras, es decir, nuestras emociones resultan siendo filosofías anticristianas, ¿cierto? Conduciéndonos a esas filosofías anticristianas. Entonces, el llamado es precisamente a contender por la fe contra nuestras emociones. ¿Cómo? Creo que ya lo hemos dicho varias veces, predicándonos a nosotras mismas. Ese es el cómo, predicándole a nuestras almas la verdad, porque aunque no lo sintamos, la verdad es invariable y es inmutable. La hermana Diana dice en el chat, nuestras emociones no son brújula. Nos sentimos castigadas por las aflicciones y no las vemos como una oportunidad para aprender y perfeccionar la obra que el Señor ha iniciado en nuestras vidas. Bueno, entonces, ¿alguno quiere hacer algún aporte sobre esta materia? Pues es que estaba pensando en un caso que tuve, en que, que conocí de alguien. Y es que era una persona que realmente al parecer no pudo soportarlo, o sea, no pudo aguantarlo. Entonces, sabemos que cada circunstancia de sufrimiento es particular a la persona. Yo no puedo comparar ni tampoco invalidar la del otro. Y esta persona tenía muchos problemas, muchas situaciones que para algunos podrían ser una bobada, pues para esta persona eran bastante fuertes. Y siempre se le veía orando, pidiéndole a Dios. Y al final no soportó, entre comillas, y se suicidó. Entonces, mi pregunta es, ¿esa fortaleza que debe tener el creyente se la da Dios o debe salir de mí? Porque si se la da Dios, podría yo pensar que Dios no quiso escuchar esa oración y no le dio la fortaleza, o si viene de él, de esta persona, podría pensar que entonces no se esforzó. O sea, realmente mi conclusión sería, no pudo soportarlo. Bueno, creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Y la vemos a diario, es una realidad que vemos a diario. Yo te preguntaría primero, ¿ella profesaba fe, profesaba el evangelio de salvación? ¿Era creyente? Todos pensábamos que sí. Que era creyente. Bueno, ahí pensaría yo que quizás no hubo esfuerzo antes, porque pues cuando se llega a un punto de estos, haberse abrazado la depresión durante un tiempo largo, antes de llegar a eso. No creo que alguien tome una determinación de la noche a la mañana frente a una circunstancia en particular de quitarse la vida, si antes no ha venido abrazando
la depresión, que es un pecado, ¿no? Eso pensaría yo. ¿Alguien quisiera aportar algo más? Pues yo recuerdo que una vez el pastor Helber nos comentó algo acerca de un comentario que le hicieron a MacArthur por haber contestado la pregunta de que si una persona cristiana se suicida, que se iba al cielo. Fue por el caso del hijo de Warren. Y él nos decía que, pues, seguramente la persona no era cristiana, pero también él decía en ese momento, como el pastor Helber, ¿no? Porque lo que dijo MacArthur creo que lo malinterpretó, era casi lo mismo, pero lo malinterpretaron. Pero el pastor nos decía como que no, de todas maneras un cristiano no está exento en llegar a un momento de un extremo, una depresión extrema y tomar una mala decisión. Sí, o sea, como que tampoco estamos exentos. Sí, no estamos exentos, podemos caer en cualquier tipo de pecado, ¿sí? Y sucumbir en él. El punto cuando te pregunto si es creyente es porque puede ser una persona que está haciendo una oración que no es escuchada, porque puede estar logrando el Dios de su imaginación, ¿sí? Al que le pedimos deseos y él los cumple, por eso es importante, no tanto porque esto sea determinante de si era creyente o no, sino más si porque tú preguntabas, ¿el Señor no la fortaleció? ¿Sí? Pienso que cuando se abraza un pecado por mucho tiempo, ese pecado nos distancia en nuestra relación, ¿verdad? Como que vamos a la oración, pero el pecado está ahí entre el Señor y nosotros, no porque no lo haya pagado Cristo en la cruz y esa persona pueda perder la salvación, pero sí no puede encontrar ese refugio tan rápidamente, ¿sí? Ese creo que es el punto. Es una situación difícil, sin embargo, les animo a una cosa, nos falta una sola mentira, ¿cierto? Nos falta una sola mentira. Si nos queda tiempo, después de esta mentira, podemos seguir reflexionando. Es que esta es una pregunta bastante compleja. Creo que hubo bastante debate cuando la respondió John MacArthur. Creo que hay mucha tela por cortar, pero lo podríamos hacer si terminamos. Bueno, vamos con la mentira número 40, que dice, lo que importa soy yo. Creo que me pareció bastante clave que Nancy la dejara de últimas, porque creo que esta mentira le caben muchísimas mentiras, ¿no? Cuando creemos que todo se trata de nosotros, caemos en muchas mentiras, en un sinnúmero de mentiras. El punto es que esto es justo lo que la serpiente le dijo a Eva, tú eres lo que importa. Y de hecho una escritora anotó, ella no menciona el nombre, que para la gran mayoría el ser más grandioso en todo el universo son ellos mismos. La vida de cada uno de ellos se teje alrededor del yo y todas sus interminables mutaciones. El punto es que a pesar de que se hable tanto acerca de la falta de autoestima en las personas, la realidad es que nuestra reacción natural siempre se centra en nosotros mismos. ¿De qué manera me afecta esto a mí? ¿Esto me hará feliz? ¿Por qué tuvo que sucederme a mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Es mi turno? ¿Qué voy a ganar con eso? A nadie le importan mis ideas, han herido mis sentimientos, tengo que sacar tiempo para mí, necesito mi espacio, a él no le importan mis necesidades. Creo que nos podemos identificar. No nos contentamos con ser el centro de nuestro propio universo, queremos serlo también para el resto del mundo, incluso Dios. Queremos que Dios sea un Dios que nos sirve. Cada vez que alguien no se inclina ante nosotros, ni se afana por buscar nuestra felicidad y suplir nuestras necesidades, nos sentimos agraviados y buscamos otras maneras de cumplir con nuestra agenda egocéntrica. Tenemos una agenda y se trata de nosotros. Lo triste es que esto se ha infiltrado en la iglesia evangélica hasta el punto de que muchos han caído en este engaño. En vez de ejercitarnos en la adoración a Dios mediante la negación de nosotros mismos y el servicio sacrificado, aprendemos a consentir nuestro niño interior, a sanar nuestros recuerdos, a vencer las adicciones, salir de la depresión, mejorar nuestra autoestima, establecer límites de protección personal, sustituir el odio por el amor propio, la vergüenza con la aceptación categórica de lo que somos. El punto es que superar el sufrimiento se ha convertido en una
actividad que nos concentra cada vez más energía en la iglesia. En vez de emplear ese sufrimiento para luchar con mayor ahínco por lograr el carácter y el propósito de Dios, sentirse mejor se ha vuelto más importante que encontrar a Dios. Usamos según nuestra conveniencia las maravillosas verdades de la aceptación de Dios, su amor redentor y nuestra nueva identidad en Cristo para honrarnos a nosotros mismos, en vez de buscar lo que son en realidad. La grandiosa revelación de un Dios lleno de gracia, que está dispuesto a amar a quienes lo odian, un Dios digno de ser honrado por encima de todo y de todos. Vamos a Colosenses, si quieren, pues yo se las leo, Colosenses 1, 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Él las sostiene. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Para que en todo la preeminencia sea Él, no nosotros. Su secreto consistía, ¿el secreto de quién? De Pablo. ¿Sí? El secreto de Pablo, porque sabemos que él pudo permanecer fiel a pesar de tantas circunstancias que le tocó vivir. Su secreto consistía en conocer muy bien su razón de vivir. No vivía para darse placer ni para satisfacer sus propias necesidades. Desde su conversión en el camino de Damasco solo lo movía un deseo: vivir para la gloria de Dios y agradarle. Su único interés era conocer a Cristo y darlo a conocer a otros. Él dice en Hechos 20:24, les voy a leer: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué tal, no? Supo morir a él mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sabía que el centro no era él. El lema para Pablo era: vivir es Cristo. Tremendo. Ella nos cita, la autora del libro, el significado de las palabras corambeo, que son en latín y significan ante el rostro de Dios. Y ella nos cuenta que en alguna de sus conferencias alguien le mostró esto que escribió: corambeo, vivir la vida entera en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, de cara a Dios, ¿cierto? Corambeo. Vamos a leer un testimonio que nos puede ayudar para entender un poco esto. En mi casa no hay navidades ni días de acción de gracias. Me pregunto si algún día mi familia sanará sus heridas espirituales y emocionales. Solo el Señor lo sabe. Sin embargo, Dios es el Señor de mi vida y creo que quiere usarme para dar testimonio de luz a mi familia. Si yo no les muestro la verdad de su asombrosa gracia, ¿quién lo hará? Sería tan fácil huir a alguna isla en la que encuentre paz y gozo. Dios ha designado que yo esté en este lugar para dar testimonio ante mi esposo incrédulo y mis hijos. ¿Cómo puedo hacerle entender a mi esposo que un día deberá renunciar a su orgullo para estar cara a cara frente a Cristo? ¿Cómo puedo hacer que mi hija vea la verdad del amor incondicional de Dios? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo mayor que abandonó a Dios después de salir de prisión? ¿Cómo puedo hacer que mi esposo se reconcilie con sus hijos? Solo con el poder, la sabiduría y el amor de Dios. Con todo mi corazón, mi mente y mi alma digo: sí, Señor, haré lo que tú me mandes. Este testimonio lo escribió una mujer que se casó desde los 18 años y a los 21 años ya tenía 3 hijos y tenía un hogar bastante complejo. Ella se convierte a Cristo leyendo una de la Biblia de los Gedeones, y su hogar cada vez iba de mal en peor, cada vez en una situación más compleja, más difícil. Y ella cada vez buscaba más del Señor en medio de esas circunstancias.
buscó cada vez y más de su gozo, de su consuelo, de su guía, de la verdad, de su luz. Y así fue como ella termina su testimonio con las palabras que nos leyó Arlene, donde ella enfrenta esta situación con gozo, con decisión, con determinación de llevarles el evangelio en medio de un hogar tan complejo, ¿no? Un hogar tan complejo, un hijo termina en la cárcel, otra hija se vuela de la casa, se casa, tiene 5 hijos, es una historia bastante compleja, pero ella supo esperar. Vamos con otro testimonio de Jenny Thompson, que es una mujer joven cuyo esposo partió con el Señor hace poco, después de una intensa lucha contra la leucemia, y duró 2 años. En una carta escrita 3 meses después, esta viuda, con 4 hijos varones menores de 7 años, revela una comprensión excepcional del corazón y los propósitos de Dios en el sufrimiento. El Señor ha sido fiel a sostenernos todo este tiempo. Jamás hubiera escogido este camino para mi vida o para mis hijos, pero gracias a todas esas pruebas aprendimos lo que de otra manera hubiera sido imposible de aprender. Dios ha sido honrado y glorificado como nunca antes debido a esas pruebas, así que lo alabo por ellas. Dios no está preocupado por hacernos felices, entre comillas. Su verdadero objetivo es recibir la gloria que merece como nuestro Creador y Dios Todopoderoso. Nuestra felicidad es el resultado de hacer su voluntad. Esa es la única razón por la que puedo llorar frente a la tumba de mi mejor amigo, mi esposo y el padre de mis hijos, y a pesar de todo, ser feliz. Tremendo, ¿no? Tremendas palabras, y qué significado tan importante tienen sabiendo de quién vienen y de tremendo testimonio pues que tuvo en su vida. Para finalizar esta mentira, que es la última del libro, Nancy nos habla acerca de una mujer creyente, de un matrimonio, ambos eran creyentes, y ella comienza a sufrir de una enfermedad, no menciona el nombre, donde se le empiezan a dormir sus extremidades, las de medio cuerpo, y con el tiempo y el paso de los meses, de una manera muy rápida, se le durmió todo el cuerpo, estaba completamente, no se movía, no se podía mover. El punto es que Nancy nos cuenta que ella llamaba a tratar de darle consuelo, ¿no? Y otras hermanas hablar con ella, y ellas terminaban siendo consoladas, porque ella todo el tiempo les decía, estaba orando por ti, dime por qué otras cosas puedo orar por ti. Ella no quería tocar ese tema de su enfermedad. Pienso yo que quizás por lo que leí, más que no quisiera tocarlo, ella tenía el centro en otras cosas, no en ella. Ella no pensaba que todo se trataba de ella misma y estaba comprometida con orar por su iglesia. Ese era el punto. Y el caso es que cuando Nancy ya finalmente llama, acercándose a diciembre, a su esposo a preguntarle por ella, él le dice que ya definitivamente está muy pocas horas en el día lúcida, pues despierta, pero que las pocas horas que está siempre está orando por alguien. A las pocas horas de haberlo llamado Nancy, ella muere, y él, a pesar de que no podía casi ni hablar, ni pronunciar palabras, ni contarle cuando volvieron a hablar, las pocas palabras que pronunciaba eran palabras de esperanza, de que sabía dónde se había ido su esposa, ¿no? Y creo que eso es un éxito. Son vidas duras, pero creo que son vidas en términos cristianos exitosas, porque encontraron el gozo en medio del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, a pesar de las difíciles circunstancias. Bueno, hermanas, damos final a nuestro programa, terminamos con las 40 mentiras. ¿Dónde? Mientras la vida es tan corta y en la eternidad no vamos a tener conflictos o batallas. Mientras esté en este corto tiempo que es mi vida, esta es la única oportunidad que tengo de adorar a Dios en medio de la batalla y en medio de la lucha. Por lo que quiero aprovechar todas las oportunidades que tenga en esta corta vida para corresponderle en adoración, alabanzas y en glorificarlo, porque cuando pase a la eternidad
no voy a tener la oportunidad de alabarle de la misma forma en medio de la batalla. Bueno, y para terminar voy a leer un comentario de la hermana Alba, que nos saluda. Buenas noches, hermana Alba. Dice, en cuanto al tema de las circunstancias, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Quejándonos o dando gracias? Quejarse por las pruebas y las circunstancias que muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestras malas actitudes, no solo pecamos contra Dios, sino que nos privamos de la paz que viene al reconocer que nuestro Padre Celestial controla todas estas circunstancias y tiene un propósito divino que santificará nuestras vidas, y que esa buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la perfeccionará hasta ese gran día. Y eso será a través de pruebas. Bienaventurado el varón que pasa por esas pruebas. Bueno, hermanas, entonces damos final a las 40 mentiras del libro, y ya solo nos resta un programa donde vamos a estar reflexionando sobre la tercera parte del libro, que es bien corta, acerca de caminar en la verdad. Entonces, hermanas, oremos para finalizar. Gracias, Señor, una vez más por regalarnos este tiempo tan especial donde podemos con las hermanas reflexionar sobre estos temas que nos aquejan muchas veces a las mujeres y cómo encontramos consuelo en tu palabra, Señor. Te ruego por cada una de mis hermanas, por las que están aquí presentes, por las que nos acompañan en la emisora, que a través de las diferentes circunstancias que cada una pueda estar atravesando, se acerquen a ti, Señor. Busquen refugio en ti. Que tú seas esa roca que nos estabiliza en medio de las circunstancias. Te ruego, Señor, que podamos conocer cada una de nosotras esa experiencia personal de que es que tú seas nuestro pastor, que guíes nuestro camino, que nos alientes, que nos consueles, y que aunque las circunstancias no sean cambiadas, podamos abrazar tu voluntad y podamos alabarte en medio de las dificultades. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.